Queridos amigos, buenos días. Soy la doctora Isabela Martínez. En esta videolección no vamos a estudiar los fundamentos o la técnica del proceso de micción en sí. No, nuestra tarea hoy es mucho más profunda e importante. Vamos a analizar en detalle, desde diferentes ángulos, cómo podemos evitar esos síntomas molestos y desagradables que, tarde o temprano, comienzan a acompañar a este proceso natural en la gran mayoría de los hombres a medida que crecen con el paso de los años. Esto no es un cuento de terror, sino la realidad de nuestra fisiología, y es mejor estar preparado para ello. Si la información que comparto con ustedes resulta valiosa, útil y les hace reconsiderar algo en sus hábitos, les agradeceré infinitamente que apoyen el canal con un me gusta y una suscripción. Es la mejor motivación para que yo continúe creando este tipo de contenido para ustedes. Y una pequeña, pero muy cálida petición más. Por favor, escríbanme en los comentarios desde qué hermosa ciudad nos están viendo ahora. Siempre me interesa mucho sentir esa conexión con ustedes, imaginando en qué rincones de nuestro vasto país se encuentran mis espectadores. Con ustedes, Isabela Martínez, y hoy vamos a hablar detenidamente sobre un tema que parece simple, pero que en realidad es muy importante. ¿Cómo es mejor orinar usando la postura clásica de pie o quizás, de manera más conveniente, sentado? No es un secreto para nadie que en nuestra región pélvica, muy cerca de la vejiga urinaria y la uretra, se encuentra todo un complejo de músculos. Estos músculos forman el llamado suelo pélvico y su tono afecta directamente muchas funciones. Mientras un hombre es joven, digamos, hasta los 45 años, normalmente no piensa en absoluto en el proceso. Quiso ir, se puso de pie e hizo lo suyo sin experimentar ninguna molestia. Es más, incluso existe un término médico especial que describe la norma: micción satisfecha. Es esa sensación ligera y agradable de vaciado completo y satisfacción fisiológica que llega inmediatamente después del acto. Sin embargo, el tiempo pasa y tarde o temprano pueden comenzar a aparecer las primeras señales de advertencia. ¿Cuáles, por ejemplo? Un hombre en la consulta puede contar lo siguiente: parece que fui al baño, pero al alejarme solo un par de pasos, siento que dentro, en la parte baja del abdomen, queda una vaga sensación de plenitud, una leve molestia, pesadez. ¿Qué significa esto? Significa que por alguna razón no hubo una relajación completa y de calidad de ese diafragma pélvico y los músculos abdominales inferiores. Se mantiene una tensión residual en el área de la vejiga y se crea una sensación engañosa, pero muy desagradable, de que en cualquier momento volverán a querer ir, de realizar una micción repetida. Este es uno de los síntomas clave: la sensación de vaciado incompleto y de orina residual. Cuando, tarde o temprano, acuden a la consulta de un urólogo competente, él les hará inevitablemente una serie de preguntas estándar, pero muy informativas. Además de la famosa pregunta sobre la presencia y regularidad de las erecciones matutinas, a la que volveremos, inevitablemente les preguntará sobre dos cosas: sobre la fuerza y la forma del chorro de orina, y si se levantan por la noche para ir al baño, y si es así, ¿cuántas veces? Aquí vale la pena aclarar: se considera fisiológicamente aceptable, una norma condicional, levantarse una vez por la noche, especialmente si hay razones obvias. El hombre dice: sí, me tomé 2 tés antes de acostarme, o un vaso de agua, o por ejemplo en temporada me comí una sandía. Entiendo por qué me levanté y es lógico.
Pero si comienzan a notar una tendencia preocupante, a los 30, 35 años se levantaban como máximo una vez y ahora a los 40, 50 ya se levantan establemente 2 o incluso 3 veces por noche y lo que es especialmente importante, su sueño se vuelve intermitente, superficial, no descansan. Entonces, esta es una razón seria para prestarle mucha atención y comenzar a actuar. Naturalmente, hay que empezar con una visita a un especialista, un médico o urólogo. Profundicemos un poco en la anatomía para entender la esencia de los procesos. Imaginemos la vejiga urinaria masculina. Es una bolsa muscular donde se acumula la orina. En la parte inferior, justo a la salida de la vejiga, se encuentra un órgano muy importante, la glándula prostática o próstata. Cerca se encuentran las vesículas seminales y más abajo los testículos. ¿Cómo ocurre normalmente el proceso de micción? Dentro del cuello de la vejiga hay un músculo circular especial, el esfínter. Cuando siente la necesidad de orinar, este esfínter debe relajarse, dando paso a la orina. Al mismo tiempo, otro músculo, el detrusor, que es el músculo principal de la pared de la vejiga, debe tensarse, contraerse para expulsar la orina con fuerza. Pero a menudo, con la edad, surgen problemas. El más frecuente es el aumento del volumen de la glándula prostática. Crece y comienza a comprimir mecánicamente la uretra, como si la estrangulara, o bien surge una inflamación, un edema que produce el mismo efecto. Como resultado, el chorro de orina se vuelve débil, lento, ya no sale con vigor y seguridad como a los 25 años. Esta es la primera señal de advertencia a la que vale la pena prestar atención. Además de todo, como ya hemos dicho, después de visitar el baño, al hombre le queda la llamada orina residual, aquella que la vejiga no pudo expulsar. Normalmente, el volumen de la vejiga es de unos 300 a 500 ml, aproximadamente medio litro. Pero en mi consulta he tenido un paciente que contaba con horror que, según los datos de la ecografía, le quedaban 250 ml de orina residual después de orinar. Esta es una cifra colosal que significa que, en esencia, casi no se vacía, y se quejaba: tengo que tensar inmensamente hasta sudar la gota gorda, los músculos abdominales, para poder exprimir de mí un chorro de alguna manera. ¿Por dónde empezar el autodiagnóstico? Inicialmente, antes de ir al médico, pueden y deben guiarse por sus propias sensaciones subjetivas. Y lo primero que recomiendo encarecidamente hacer es llevar un diario de micciones. ¿Qué es? Es muy simple. Durante 2 o 3 días normales, simplemente anotan: se levantaron a las 8 de la mañana, orinaron, estimen el volumen aproximado, registren cuánto líquido bebieron en total durante el día y cuánto orinaron al final, anoten la frecuencia, cuántas veces fueron, con qué periodicidad. Asegúrense de registrar sus sensaciones. Si hubo sensaciones desagradables, dolores, molestias antes, durante o después, y si apareció esa sensación de satisfacción agradable de la que hablamos al principio. Por cierto, hacia el final de nuestro video les mostraré un ejercicio poco común, pero muy efectivo, que les enseñará a entrenar de forma aislada y dirigida el músculo clave, y podrán hacerlo en la cómoda posición de acostado, boca arriba. Pero volvamos a nuestro tema principal. Sin duda, lo primero que se sospecha ante los problemas de micción en hombres maduros es el estado de la glándula prostática. Cuando su volumen aumenta significativamente, orinar se vuelve objetivamente difícil. Físicamente comprime la uretra, la oprime, como una manguera de jardín en mal estado. Se esfuerzan con todas sus fuerzas, pero el chorro seguirá siendo débil y lento.
A menudo los hombres jóvenes, después de escuchar consejos, preguntan: ¿y si empiezo a orinar sentado de manera preventiva por salud? Por lo general, tal pregunta surge si ya experimentan cierta incomodidad, es decir, por ejemplo, de pie orinó más o menos normal, pero cuando se sienta, surge la sensación de que el proceso no se completó hasta el final, de que algo quedó dentro. Aquí funciona una regla simple. Si al orinar de pie experimentan esa sensación de satisfacción agradable, sienten relajación en la parte inferior del abdomen, calor y toda la molesta incomodidad de la vejiga llena desaparece. Significa que su organismo por ahora no requiere cambios y pueden orinar de pie con seguridad. Si, por el contrario, entienden claramente que después de completar el proceso quedó una sensación persistente en la parte baja del abdomen, pesadez, y que, alejándose del inodoro, a los 15 o 20 minutos ya sienten ganas de orinar de nuevo, entonces vale la pena probar un simple método. Primero, orinen como siempre, de pie. Luego, siéntense en el inodoro, inclinen un poco el torso hacia adelante, relajen el abdomen y el perineo e intenten con cuidado, sin forzar mucho, terminar de orinar. Observen si sale una porción adicional de orina y cuánta es. Esta será una forma burda, pero visual, de comprobar la presencia de orina residual. Entonces, resumamos nuestro plan de autoobservación. Llevamos un diario de micciones, contamos lo bebido y lo orinado, anotamos escrupulosamente las visitas nocturnas al baño, evaluamos atentamente el carácter del chorro de orina. ¿Se ha vuelto más débil? ¿La micción ocurre con dificultad? ¿Hay que esforzarse activamente, tensionar el abdomen? Otro síntoma frecuente, especialmente en hombres con sobrepeso, es el goteo postmiccional, es decir, parece que ya terminaron todo, se vistieron y a los pocos segundos sienten que se filtraron unas gotas más en la ropa interior. Esto sucede a menudo cuando los músculos del suelo pélvico se debilitan, pierden tono y no pueden exprimir completamente la uretra hasta el final. Naturalmente, la piedra angular de todo es la visita oportuna al urólogo. Esto es necesario para excluir una patología seria, no solo de la próstata, sino también de la vejiga misma. Por ejemplo, vejiga neurogénica, problemas con su cuello. Todo esto puede llevar a los síntomas descritos. No quiero asustarles, solo les advierto sobre las posibles consecuencias de la inacción. Si no buscan ayuda a tiempo y la orina se estanca constantemente en la vejiga, se crea un ambiente ideal para la proliferación de infecciones, oscuro, cálido, húmedo y lleno de nutrientes. Esta orina estancada es un caldo de cultivo para bacterias, incluso para aquellas que normalmente viven en nuestro organismo sin causar daño. Los urólogos conocen casos en los que, en el contexto de un estancamiento prolongado de orina en la vejiga, comienzan a formarse auténticas piedras, cálculos, a veces de tamaño enorme, que luego hay que extraer quirúrgicamente. Entonces, resumiendo todo lo dicho, llevamos un diario de micciones, aprendemos a escuchar las señales de nuestro propio cuerpo. Si notan que tienen que hacer un último esfuerzo al final del acto o se tensionan constantemente durante el proceso, esta ya es una razón de peso para preguntarse por qué el chorro no fluye con facilidad y libertad como antes. Obligatoriamente, en el marco de la visita al urólogo, determinamos el tamaño y la estructura exactos de la glándula prostática. La mayoría de las veces esto se hace de la manera más informativa, a través del recto, ecografía transrectal, aunque a veces el examen primario se realiza a través de la pared abdominal. Siempre se comienza con una consulta con el urólogo.
Él realizará un examen palpatorio de la próstata, escuchará todas sus quejas, recogerá los antecedentes y dará las recomendaciones primarias. A continuación, por lo general, se prescribe un análisis de sangre para el antígeno prostático específico de 2 tipos, libre y total. Este es un importante marcador oncológico y completa el examen básico, la ecografía de los órganos del sistema urinario. Se examinan los riñones en busca de patología y luego la vejiga. Primero se examina llena, usted bebe agua previamente, se mide el volumen, el grosor de las paredes, luego se le pide que la vacíe y se examina de nuevo para registrar el volumen exacto de orina residual. Y ahora, como prometí, pasamos a ese ejercicio para entrenar el músculo bulbocavernoso. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de los ejercicios de Kegel. Esto es de la misma índole. Y, por cierto, volviendo a las preguntas del urólogo, las erecciones matutinas son una especie de indicador de la salud masculina. Algunos nunca las han tenido por naturaleza, mientras que para otros su desaparición se convierte en un síntoma claro de problemas. Y ahora, el ejercicio prometido es magnífico para fortalecer el músculo bulbocavernoso, que es uno de los músculos principales responsables de la fuerza y duración del acto sexual. Técnica de ejecución. Adopte la posición inicial. Debe acostarse de espalda en el suelo, puede ser sobre una colchoneta de gimnasia. Flexione las piernas por las rodillas y coloque las pantorrillas sobre el asiento de una silla o taburete. Resultará una postura de medio puente con apoyo. Su tarea, excluir completamente las piernas del movimiento, para que no ayuden ni compensen la debilidad del músculo objetivo. Desde esta posición, comience a contraer lentamente y con conciencia el ano. Imagine que intenta elevarlo hacia adentro, hacia arriba, en dirección a la coronilla. Las piernas en esto deben permanecer absolutamente relajadas. Simplemente reposan sobre la silla. Mantengan esta tensión máxima durante 5 a 7 segundos. Les advierto de inmediato, ejecutar esto de forma aislada, sin la participación de piernas y glúteos, es muy difícil la primera vez, pero así es como podrán sentir que está trabajando precisamente ese músculo que necesitamos. Pueden sentir cómo se tensiona involuntariamente la superficie interna de los muslos, cerca de los huesos pélvicos. Eso es normal. La pelvis no debe despegarse del suelo en esto. Están acostados inmóviles y todo el movimiento ocurre solo por dentro, gracias a la contracción de los músculos profundos del suelo pélvico. ¿Cómo entender que han encontrado el músculo correcto? Recuerden, cuando orinen, intenten detener el chorro bruscamente. Ese músculo que tensan para eso es nuestro objetivo. Para el autocontrol pueden colocar las manos. Pongan las palmas en el perineo, a los lados, justo en la proyección de los tubérculos isquiáticos. Con la contracción correcta, deben sentir cómo el músculo bajo sus dedos se tonifica, se tensiona. Presten atención si se contrae igual a derecha e izquierda. A menudo hay asimetría. Por un lado, la sensibilidad y la fuerza de contracción son mejores que por el otro. Pueden realizar este ejercicio diariamente, mejor por la noche, durante 3 o 4 minutos. No es necesario hacer cientos de repeticiones. Lo principal es la calidad y la conciencia. Con el tiempo, sentirán tan bien este músculo que podrán entrenarlo inadvertidamente para los demás, sentados en la oficina, de pie en el metro o al volante en un embotellamiento.
Un músculo bulbocavernoso fuerte y entrenado es la clave de la calidad de la vida sexual, el control sobre la eyaculación y la prevención de muchos problemas con la micción, incluyendo ese goteo. Pero recuerden la regla de oro: cualquier músculo que tensionamos debe saber relajarse por completo. Después de cada ciclo de tensiones, asegúrense de hacer varias inhalaciones y exhalaciones profundas, liberando completamente la tensión en la pelvis. El hipertono, la contracción crónica del músculo, es un problema tan grande como su debilidad. Bueno, y si mi información les ha sido útil e informativa, me alegrará mucho que apoyen este canal con un me gusta y una suscripción. Por hoy eso es todo. Con ustedes estuvo la doctora Isabela Martínez. Les deseo salud, fuerza vital y confianza en cada etapa de la vida. Gracias por pasar este tiempo conmigo y espero con ansia vernos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense, escuchen a su cuerpo y nunca dejen de creer en su capacidad de recuperarse y renovarse.